Hola gente, hoy les traigo el resumen de El Cisne Negro, dirigida por Darren Aronofsky. Estrenada el 1 de septiembre de 2010 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el film fue un éxito tanto crítico como comercial, siendo elogiada tanto la dirección como las actuaciones de Mila Kunis y Natalie Portman, cuya interpretación le valió el Oscar a Mejor Actriz. La película fue nombrada una de las mejores del año por el Instituto de Cine estadounidense y recibió 5 nominaciones al Oscar, entre ellas a Mejor Película, perdiendo ante El Discurso de Rey. Sin más que decir, comencemos. Nina Sayers sueña que interpreta al Cisne Blanco siendo perseguida por el antagonista, Rothbard, quien lanza su hechizo. Nina es una introvertida bailarina neoyorquina que vive con su sobreprotectora madre, Erika, ex bailarina también, que la trata como una niña. En el camino cree ver a alguien parecida a ella. La compañía se prepara para abrir una nueva temporada del Lago de los Cisnes, estelarizada por la notable Beth McIntyre. En el camerino, unas compañeras dicen que la compañía está en quiebra porque nadie va a ver a Beth. En ese instante aparece la nueva solista, Lily. Durante la práctica, el director artístico, Thomas Leroy, les recuerda la historia. Una virginal joven, el Cisne Blanco, necesita del beso de un príncipe para romper el hechizo, pero su gemela lujuriosa, el Cisne Negro, lo seduce provocando el del Cisne Blanco. Tomás está en la búsqueda de una cara fresca que pueda retratar a ambos cisnes. Les pide a aquellas bailarinas que no tocó que asistan a la audición esa tarde. Nina presencia un ataque de ira de Beth, quien sale encolerizada de su camerino. Ingresa a la habitación y roba su labial. Luego realiza una espléndida presentación como el Cisne Blanco, pero al personificar al Cisne Negro, falla tras distraerse con la entrada de Lily. Frustrada, se retira del lugar y en el camino cree ver a su doble. Al día siguiente, le pide a Tomás reconsiderar su decisión. Él señala que es perfecta para el Cisne Blanco, pero carece de pasión para interpretar al Cisne Negro. Afirma que la perfección está relacionada con dejarse llevar y la besa apasionadamente, a lo que Nina responde mordiéndolo con fuerza. Después, Nina felicita a Verónica por obtener el papel, pero esta la confronta poco después tras descubrir que Nina fue seleccionada como la reina cisne. A continuación, le cuenta la buena noticia a su madre y descubre una inscripción obscena. Al llegar a casa, Nina no encuentra a su madre, en cuya habitación encuentra unos dibujos grotescos de ella. Se percata que el rasguño de su espalda sangra. Comienzan los ensayos y Nina perfecciona el rol del Cisne Blanco. En el descanso, encuentra a Lily en clase y Tomás le pide observarla pues posee esa calidad desinhibida de la que carece. Se lleva a cabo una ceremonia en la que se rinde homenaje a Beth, quien se retira y se presenta a la nueva estrella. Nina se dirige al baño preocupada por su herida, que resulta ser una alucinación. Encuentra a Lily, quien la felicita y le pide acompañarla. Tomás le pide a Nina que lo espere y mientras está sola, Beth le encara haberse acostado con Tomás para conseguir el papel. Este tranquiliza a Beth y se van a su departamento, donde hablan sobre la reprimida vida sexual de Nina, a quien aconseja estimularse para sacar a flote su sensualidad. Ya en casa, mientras Erika la desviste, se percata que el rasguño ha empeorado y le cortan las uñas a la fuerza. Por la mañana, Nina decide tocarse, pero descubre a su madre en su habitación. En los ensayos se enteran que Beth fue atropellada y está gravemente herida. Tomás asegura que fue un intento de suicidio, pues todo lo que hace Beth viene de un impulso oscuro.
Esa tarde, Nina la visita en el hospital encontrando una imagen perturbadora. En su camerino ordena los objetos personales que le robó a Beth. Thomas comienza a ser más crítico y se queja de su baile frígido. Honestly, would you fuck that girl? A solas, practica la secuencia y la seduce. A pesar de que se resiste, la besa y toca para luego increparle que debería ser ella quien lo seduzca. Después, Nina solloza a solas, pero Lily la encuentra y pregunta si tiene que ver con Tomás. Esa noche, Nina se autoestimula y sufre otra alucinación. Tras darse cuenta que su herida empeoró, intenta cortarse las uñas. Al día siguiente, la relación entre Nina y Tomás se tensa luego que este revele que Lily le pidió ser menos estricto. Nina reprocha a Lily por esto y más tarde, Erika inquiere si Tomás ha intentado sobrepasarse con ella y dice que le preocupa que acabe igual que ella. En ese momento, Erika va a ver quién toca el timbre y resulta ser Lily, quien se disculpa con Nina y le invita a tomar algo. Nina acepta para rebelarse contra su madre. Mientras cenan, Nina se rehúsa a hablar de Tomás y su sexualidad, por lo que Lily le ofrece una cápsula de éxtasis que Nina rechaza. Lily aprovecha su ausencia para echarla en su bebida. Nina alcanza a verla, pero no dice nada. Ambas conversan con unos chicos y en el transcurso de la noche, Nina drogada baila y se besa con varios hombres. Intenta irse sola, pero Lily la acompaña y en el camino estimula a Nina. Llegan al departamento donde Erika la espera. Nina dice haber intimado con 2 hombres, lo que enfada a Erika. Nina traba la puerta con Lily dentro. Y a continuación se besan e intiman hasta que la doble de Nina la ahoga con una almohada. Nina despierta buscando a Lily y se da cuenta que es tarde para el ensayo. Encuentra a Lily ensayando como la reina cisne, lo que la altera. Luego la enfrenta y le pregunta por qué no la despertó. Nina se da cuenta que solo soñó el acto, luego que Lily le confiesa que se acostó con un chico. Tienen el último ensayo en el escenario y todo sale a la perfección. Mientras le toman las medidas, Nina tiene otra alucinación. En ese instante aparece Lily, quien será su suplente. Nina sale corriendo en busca de Tomás para hacerle cambiar de parecer, confesando que Lily la sigue y quiere reemplazarla. Se queda ensayando y sus alucinaciones son cada vez más fuertes. Cuando ve a alguien pasar, lo sigue encontrando a Tomás y Lily a punto de intimar. Visita a Beth en el hospital para entregarle sus pertenencias y le dice que sabe cómo se siente ser reemplazada. Beth se lastima el rostro con la lima de uñas. Nina trata de impedirlo, pero ve a su doble. La lima se le cae de las manos cuando entra al ascensor. Llega al departamento donde continúan las alucinaciones cuando ve a Beth en su cocina y escucha voces en el cuarto de su madre. Erika aparece, pero Nina se encierra en su cuarto y descubre que de su rasguño salen plumas. Discute violentamente con su madre, a quien lastima y se desmaya, luego que sus piernas se conviertan en patas de cisne. Cuando Nina despierta, Erika le informa que avisó a la compañía que estaba indispuesta. Nina intenta salir pero no encuentra la manija y bruscamente se la arrebata a Erika. Enfurecida, abandona el departamento camino al teatro. Obliga a Tomás a darle el protagónico recordándole el recién accidente de Beth. A solas descubre que sus dedos están pegados. Nina realiza parte del primer acto y mira a las solistas como sus dobles. Además, ve a Lily tocar a su pareja de baile. Retoman el acto y a punto de finalizar, Nina tiene otra alucinación. Se estabiliza y su pareja la deja caer. Nina se recupera rápidamente y logran terminar.
Tomás les reprocha por arruinar la muestra. En su camerino, Lily se muestra preocupada y le dice que se encargará del segundo acto. Nina la arroja contra el espejo, pero el rostro de Lily se transforma en su doble, que comienza a estrangularla. En defensa propia, la apuñala, pero su rostro se revierte al de Lily. Angustiada, oculta el cuerpo. Regresa al escenario llena de pasión para interpretar al cisne negro, dejándose llevar y convirtiéndose en un verdadero cisne. El público maravillado la ovaciona y besa de improviso a Tomás. Regresa a la escena del crimen y antes del acto final, Lily la felicita, revelándose que la pelea fue una alucinación más. El espejo sigue hecho pedazos. Nina extrae una esquirla de su abdomen y se da cuenta que se apuñaló a sí misma. Se llena de valor y se prepara para realizar la última escena en la que el cisne se suicida. Nina descubre a su madre llorando en el público antes de lanzarse y caer sobre el colchón mientras el público aplaude. Tomás y el elenco la felicitan. Lily descubre que Nina está sangrando y Tomás pregunta qué hizo. Espero hayan disfrutado el video y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.